Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a estudiantes, docentes que nos acompañan en otra sesión de este seminario. Recordemos que el seminario titulado Fuentes, Memorias e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, en esta etapa tiene como centro a la nueva escuela mexicana. Y entonces los distintos ponentes que nos han enriquecido con sus aportaciones en las 9 sesiones anteriores, pues han recurrido a fuentes, a personajes históricos, a hechos históricos, políticos, que convergen con los principios y los planteamientos de la nueva escuela mexicana. El día de hoy tenemos la 10ª sesión, en la cual nos acompaña un gran amigo, el doctor Marcelo Hernández Santos, de la UP Zacatecas. Antes de iniciar con estas aportaciones que nos va a hacer el doctor Marcelo, vamos a recordar algunos aspectos que son importantes. Se les ha dicho en cada una de las sesiones que escriban su nombre completo tal como debe aparecer, como va a aparecer en su constancia que se les va a dar al final. Si no lo hacen al inicio de las sesiones, que pongan su nombre completo. Recuerden que en cada sesión se les sube un formulario en donde ahí ustedes completan sus datos de identificación. También recuerden que deben asistir al 85% de las sesiones virtuales. Y entonces eso también implica generar un mínimo de 13 de las 15 reflexiones que deben subir a la plataforma Moodle. Recuerden que para subir esa reflexión tienen ustedes, desde que se termina la sesión del martes, por ejemplo, la sesión de hoy se termina a las 6 de la tarde, hasta el próximo martes para subir esa reflexión. Nada más se les pide que no lo dejen hasta el final, porque la plataforma se satura y después no los deja entrar o subir la reflexión. Entonces sí les solicitamos que lo hagan con tiempo. Vamos pues a iniciar. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcelo Hernández Santos de la UPN Zacatecas con el tema la pedagogía de la nueva escuela mexicana 2018 vista desde la escuela activa 1930. Antes de darle la palabra al doctor Marcelo, me permito leer algunos datos de toda su trayectoria profesional y académica que nos ha hecho llegar el doctor Marcelo. El doctor Marcelo Hernández Santos tiene el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, del programa Maestría y Doctorado en Historia del PNPC CONACYT 2013. Maestro en Formación por la Universidad Pedagógica Nacional, adquiere su grado de maestría en el 2008. Es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos en el año 2000. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1. Tiene un postdoctorado que lo hizo del 2016 al 2018, que llevó a cabo en el Colegio de San Luis, asesorado por la doctora Oresta López Pérez. Desde el 2008 es profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Zacatecas. Ha impartido clases en licenciatura, maestría y doctorado. Los temas de docencia se han relacionado con metodología de la historia, teoría de la historia, historia de la educación, enseñanza de la historia de la pedagogía, teoría sociológica, intervención educativa, así como los temas de los seminarios de tesis a nivel licenciatura y maestría. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y a la Red de Docencia, Difusión y Enseñanza de la Historia, y a la Latin American Studies Association. Tiene libros de autoría propia y coordinados. Destacan 2 respectivamente. Uno es Tiempos de Reforma, estudiantes, profesores y autoridades de la Escuela Normal Rural de San Marcos frente a las reformas educativas 1926-1984. Su otro libro destacado es Presencia de las mujeres en la construcción histórica del normalismo rural en México durante el siglo XX. Ha escrito artículos en revistas arbitradas,
Los temas que ha tratado se relacionan con la historia de la educación en el siglo XX, se ha enfocado al análisis de la relación entre el Estado y los sistemas educativos, papel de los maestros en la Revolución Mexicana, reformas educativas en la escuela normal rural y pedagogías, así como a la explicación de los movimientos sociales y estudiantiles en la segunda mitad del siglo XX en México. Esto es un poco de la trayectoria profesional y académica del doctor Marcelo, y sin más preámbulos, doctor Marcelo, adelante con sus ricas aportaciones que nos va a dar en esta sesión del seminario. Adelante, doctor Marcelo, estoy a suya la palabra. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias, maestro Alfredo, un gusto volverlo a encontrar, a saludar, y pues nada, pues plantearle la discusión que nos convoca en este seminario y decirles de qué manera veo yo lo que es la nueva escuela mexicana, pero no la nueva escuela mexicana como toda la política educativa, sino básicamente con un elemento que a mí me parece destacado, que tiene que ver con la pedagogía. O sea, la pregunta pues sería cuál es la pedagogía que subyace en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, que lo coloqué en el 2018 por ser, digamos, el periodo donde se van planteando estas ideas. Desde luego llevó un proceso largo de aprobación, de discusión, que recae básicamente o termina en este modelo 2022, ¿no? Del plan y programas que se conoce para la escuela básica. Y la confronto con el planteamiento de la escuela activa, de la escuela nueva, de la escuela de la acción, que planteada en los años 30 en este país, que se llevó en este país, y por supuesto que es un movimiento que se dio a nivel mundial, que tiene que ver con trascender dos cuestiones fundamentales, o sea, la escuela tradicional y la escuela nueva, ¿no? Desde luego hay varias épocas, varias etapas de esta escuela. La primera es de los años 20 con Vasconcelos, Gabriela Mistral, toda la serie de educadores que vinieron planteando esta ruptura con la escuela nueva. Y hay otro periodo que es de los años 30, que tiene que ver ya con la escuela activa, con los planteamientos de John Dewey, que retoma precisamente este movimiento de la escuela nueva. Es decir, el eje fundamental había sido plantear o romper con la escuela tradicional. Entonces, este preámbulo, bueno, así un poco largo, es para comentarles realmente el planteamiento que les quiero hacer, ¿no? Maestro Alfredo, ¿me dice si se está viendo la presentación? ¿Sí está en pantalla? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y por eso yo he decidido este título, ¿no? Entonces, aquí también hay un planteamiento que quiero dejar claro y tiene que ver con un asunto pedagógico. La historia se puede ver desde el pasado o se puede ver desde el presente. En términos historiográficos, ambas maneras son correctas, porque las preguntas hacia el pasado se hacen desde el presente y se consulta el pasado. Pero también en términos pedagógicos, desde la enseñanza de la historia, es correcto plantear la enseñanza de la historia desde el presente para explicar el pasado. Es decir, es un asunto pedagógico también, y por eso yo quise verla, en este caso, esta pedagogía, ¿sí?, desde el presente, ¿sí?, para ver hacia el pasado, ¿no? Entonces es un poquito lo que quiero resolver ahora, ¿no? El planteamiento que yo hago, pues en realidad tiene dos preguntas muy simples, o sea, tiene que ver con la forma en que están diseñados las reformas educativas en los programas de estudio. Como decía Jaime Torres Bodet, uno de los secretarios de Educación, pues mucho que han tenido mayor impacto en el sistema educativo mexicano en el siglo XX, junto con José Vasconcelos, obviamente fue su discípulo, que mencionaba que la actualidad
se explica con lo inactual. Es decir, todo rasgo de actualidad, toda innovación tiene su base en lo inactual. Es decir, siempre hay algo que realmente no es tan nuevo y que en el caso de los historiadores, pues nuestro trabajo es en efecto encontrar esas relaciones, y yo es lo que traté de hacer en este planteamiento que les voy a hacer hoy. Aquí lo que habría que preguntarnos es si desde que se planteó el nuevo modelo educativo en 2017 y luego ahora con la nueva escuela mexicana se planteó la necesidad, o bien desde esta educación para todos desde Delors en los años 90, que planteó aprender a aprender, ¿no? O el aprendizaje permanente o el aprendizaje para toda la vida, si en realidad estamos hablando si viene de los 70 para acá o si es parte de las innovaciones, ¿no? Y si estamos hablando de ello, mi pregunta es ¿cómo llegamos a considerar o a tener sistemas educativos en el mundo, y particularmente en México, para la escuela básica, para la educación de nuestros niños, que estaban anclados en la práctica? Quizás no teóricamente, pero en la práctica en pedagogías muy tradicionales, basadas en la memorización y la repetición de datos, y más concretamente en los exámenes, como fue todo este contenido de la reforma 2013 que se planteó todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué menciono esto? Porque desde el siglo XVIII existen pedagogías activas. Entonces, si nosotros revisamos todo el planteamiento de la educación negativa de Juan Jacobo Rousseau, encontramos que hay una idea de romper con la pedagogía tradicional, con la pedagogía medieval. Y todo este planteamiento de la educación para la libertad o la educación con independencia se plantea desde el siglo XVIII. ¿En qué momento hay esas rupturas? ¿O por qué los sistemas educativos a nivel mundial optaron más por pedagogías tradicionales, por pedagogías ancladas en copiar, en repetir, en pasividad del alumno, y no optaron por pedagogías que pusieran al alumno a pensar? ¿A qué se debe? ¿Por qué se optó por ello? Entonces, un poco el planteamiento que yo hago, ¿no? De qué manera estas pedagogías surtieron efecto y cómo estas pedagogías libertarias, pedagogías no memorísticas, pedagogías nuevas, se estuvieron a la saga. ¿O por qué siguen estando a la saga? O sea, ¿por qué no siguen siendo consideradas en la mayor parte de estos sistemas educativos, ¿no? Y que ahora la nueva escuela mexicana está retomando estos planteamientos. Pero, ojo, ¿no? La nueva escuela mexicana, y por eso aquí está la otra pregunta, la retoma pensando que con la nueva escuela mexicana en realidad se inicia este movimiento de una nueva educación o de una nueva escuela o de romper con la escuela tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y me pregunta, o sea, ¿cuáles son las razones por las que la nueva escuela mexicana no se adscribe de forma explícita a la escuela activa o a la escuela de la acción o a la escuela nueva? O sea, ¿cuáles son esas causas? ¿Por qué no? Si la mayor parte de sus planteamientos tiene que ver con ella. Y más adelante vamos a ver cómo está este asunto. A su derecha, en la parte verde, aparece cuáles son las posibles respuestas que yo tengo a estos planteamientos, ¿no? Primero decirles que los sistemas educativos en el mundo plantean no solamente un asunto de la necesidad de mejorar los aprendizajes de los niños. En realidad lo que plantean los sistemas educativos en el mundo con la niñez y con la juventud plantean la necesidad de convertir un ciudadano, y que para ello este interés superior utilizan pedagogías que les permitan lograr ese cometido. Entonces, cuando se critica a estas pedagogías nuevas, libertarias, como pedagogías muy experimentales, los sistemas educativos optaron el mundo por
pedagogías más experimentadas. Es decir, por pedagogías que, desde el punto de vista de los diseñadores, lograron probar que había mayores condiciones de disciplinamiento en las escuelas. Y por eso se opta por este tipo de pedagogías más tradicionales. Entonces, en la primera parte que les voy a plantear, vamos a revisar cómo se crea la nueva escuela mexicana, esta propuesta actual, del gobierno actual de la 4T, desde dónde viene planteada. Y más adelante trataré de dar algunos elementos de cuál es la pedagogía explícita y la implícita que está en la NEM. Y cuando digo pedagogía explícita es los elementos literales que se mencionan en la Reforma 2022. Y cuando digo implícita, son todos aquellos elementos que no se mencionan por su nombre, pero que tienen esa relación con con la escuela nueva o con la escuela activa de los años 30 o de los años 20. Eso es lo que está implícito. La otra respuesta que pretendo dar para esta primera pregunta, para este planteamiento del problema, es que las pedagogías activas o pedagogías de la acción fueron severamente cuestionadas por la necesidad de los estados mexicanos por consolidar sistemas con mucha mayor estabilidad y con políticas mucho más concretas, y estas pedagogías, reitero, mucha gente llamado pedagogías experimentales, no les permitían concretar estas propuestas, ¿no? Porque estaban más centradas en el niño, más centradas en sus procesos de desarrollo, como lo planteaba Rousseau en su libro El Emilio, y asumiendo desde ahí, le complicaba al Estado mexicano concretar sus políticas. Entonces, lo que hicieron fue invertir los procesos en todo esto de historia de nuestro Estado mexicano, desde la postrevolución, luego los años 70 y luego los 80 con todas las políticas neoliberales. Lo que ellos pusieron al centro entonces fue las políticas educativas que lograrán resolver cobertura, resolver temas de calidad, resolver temas de alfabetización, resolver temas más anclados en mega proyectos incluso sociales y civilizatorios, no solamente pedagógicos. Y por tanto, las pedagogías que le servían para ello, pues son pedagogías mucho más tradicionalistas, concepciones de la educación mucho más técnicas, que las llevaron a concretar este tipo de políticas. Ese es desde mi visión lo que está ahí detrás, son unas respuestas que yo trataré de dar a lo largo del camino. Y luego encontramos, vamos a tratar de demostrar los elementos que están presentes en la nueva escuela mexicana desde la escuela activa, aunque no se mencione, aunque no se le dé el crédito a esta pedagogía. Es entendible. Todo gobierno que plantee una política innovadora como tema, incluso como eslogan, su gobierno como es el actual, pues es entendible que tenga que decir que estos elementos nunca habían estado, que a partir de ahí iniciamos todo un proceso. Toca, desde luego, claro, a los investigadores, a todos los que estamos en este tema, ¿sí? Profesores, estudiantes, discernir sobre si eso tiene elementos de verdad o en realidad estamos hablando de planteamientos ya de hace varios años. Reitero, siglo XVIII, inicio del siglo XX, mediados del siglo XX en este país. Entonces es un poquito el planteamiento que quiero hacerles. Mi charla pues giraría en torno a esto. Trataré de hacerlo rápido para dar un tiempo considerable para poder platicar con ustedes. Eso es lo que me gustaría hacer. Platiquemos de la primera parte, ¿no? La NEM surge por oposición a la Reforma 2013. Ese es su surgimiento. No hay otra causa. Se contrapone a esta reforma, pero no del todo. ¿Qué es lo que conservó esta reforma 2022? Reitero, discutida desde 2018,
y aprobada en 2019 por la Cámara de Diputados. Conservó la evaluación docente. Por supuesto, no es la evaluación docente, como lo nombraron los profesores de la Resistencia, no es una evaluación punitiva, es decir, no es una evaluación que está relacionada directamente con la estabilidad en el empleo. Es una evaluación docente que regula los procesos de ingreso. Ahí no hay cambio. Los procesos de ingreso, ¿sí? Si bien es cierto, cambió la figura de el servicio profesional docente a UCICAM, ¿sí? El objeto de la evaluación es el mismo. O sea, es regular el ingreso de los docentes a través de exámenes de oposición o exámenes de ingreso, donde en efecto la formación inicial ya no se relaciona directamente o no es un requisito, ¿sí?, único para probar que tiene los saberes y conocimientos de la docencia. Eso se quedó. Eso se quedó y viene la reforma 2003. Entonces, por eso digo, se desmarcó, pero no del todo. La evaluación docente ahí está, ¿no? Y hay otra evaluación que tiene que ver con los estímulos, ¿no? Que es la evaluación horizontal y la evaluación vertical para las promociones, ¿no? Las promociones que tiene que ver horizontal para elevar los salarios y la promoción vertical para cambiar de puesto. Entonces, en este contexto, el único origen que tiene la nueva escuela mexicana en este país, así planteada por el gobierno, pues no está relacionado con la historia moderna de este país. No tiene precedentes en la época moderna. Porque reitero, la época moderna, de los 60 para acá, años 40 del siglo XX para acá, se planteó realmente plantear una educación con sistemas educativos, con pedagogías más tradicionales. Entonces no hay precedente ahí. Reitero, el origen está más atrás de esta nueva escuela mexicana. Pero en efecto, la nueva escuela mexicana no tiene precedentes en las reformas neoliberales. ¿Cuáles son las reformas neoliberales? Reformas educativas, las que vienen desde 1992. Luego unas reformas en 2004 con preescolar, dominio en secundarias y esta 2013 que estamos tratando, ¿no? Entonces, para lo que nosotros vemos, más que ver el origen de la nueva escuela mexicana, en la reforma 2013 vemos que la causa por la que surge la nueva escuela mexicana es la reforma 2013. Entonces ahí es mi primera hipótesis, mi primera conclusión, ¿no? Por así decirlo, nuestra primera reflexión. Es decir, esta reforma, pues, no tiene el origen en el 2013, sino que su causa surge como causa. Entonces, ¿dónde está su origen? La nueva escuela mexicana. Bueno, vamos avanzando y vamos a ir resolviendo esta pregunta, ¿no? La reforma 2013, pues obviamente se llamó reforma constitucional en materia educativa, tenía varios elementos de la reforma 2013, entre ellas la figura del maestro, un profesor idóneo, tenía que replantear la figura del supervisor y el director como figuras con mucha mayor capacidad pedagógica de gestión, este concepto de escuela al centro, que surgió en 2017, y lo que llamaban ellos evaluación justa, pero que básicamente se venía planteando como una educación, una evaluación relacionada con el desempeño docente. Lo que se llamó como evaluación punitiva porque esta evaluación tenía consecuencias laborales en los profesores. Es decir, que no pasaba las evaluaciones y si lo probaron, hicieron 2014, 2015, 2016 evaluaciones de la permanencia. Y hasta la fecha hay personas que fueron cesadas por la evaluación, porque negarse a la evaluación era un condicionamiento de despido, pese a tener años de servicio, no sé si tener derechos adquiridos. Y por eso hubo otro planteamiento, de pasar las relaciones laborales del magisterio a un régimen de excepción, ya no dentro del 123, sino dentro del artículo 73 de la Constitución. Entonces esto lo pone un régimen de excepción, es decir, pone al magisterio una política de indefensión.
Y por eso, pues, en 2018, esta reforma, pues, se pierde, ¿no? Se cae. Reitero, no se cae del todo, conserva algunos elementos, ya los mencioné. Pues la idea de la jornada escolar, la idea de los comedores escolares, etcétera, ¿no? Que fue todo planteado como una política de nuevo modelo educativo. Entonces, bueno, sé que mi discurso inicialmente había sido que cómo surge esta reforma, pero en efecto, todavía no llegamos al origen, de dónde viene la nueva escuela mexicana. Pero sí conocemos por qué está aquí, qué problema educativo planteó resolver. Y básicamente lo que planteó resolver fue una evaluación docente punitiva que tenía como, digamos, como discurso loable la idea de la mejora docente. Pero en la vida de los hechos esto no mejoró, ¿no? Al contrario, al someter a los profesores, pues generó condiciones de inestabilidad, generó condiciones de presión bastante fuerte con los profesores, que jugó en contra de su rendimiento. Entonces no tuvo los efectos deseados, digamos que tuvo los efectos contrarios que se esperaban. Entonces, ¿cuál está el origen de la reforma? Ahora, como no tenemos el origen de la reforma de la nueva escuela mexicana, pues vamos por partes, ¿no? Y quizás encontrar el origen de la reforma 2013 del nuevo modelo educativo nos podría dar alguna pista, ¿no? Y ahora quiero plantearles esto, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la reforma 2013? Reitero, si la nueva escuela mexicana surge porque o por los cuestionamientos de reforma 2013, entonces lo que tenemos que ver ahora es de dónde viene la reforma 2013, ¿no? Y por qué fue una propuesta tan fuerte, tan acabada, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo, como lo ven ahí. Miren, la reforma 2013 viene desde 1992, es decir, desde 1992 hasta 2013 hubo una discusión, por lo menos desde de 20, 21 años. Y fue una discusión progresiva, paulatina, evolutiva, donde cada reforma fue metiendo elementos con mucho mayor impacto que la anterior. Es decir, fue una reforma que con el modelo educativo 2013 se conjugan todos los elementos diseñados de 1992. ¿Qué pasó en 1992? Se plantear el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el famoso ANMEB, y de ahí surge la reforma del periodo que llaman periodo neoliberal. ¿Qué se planteó ahí? Básicamente se plantea una discusión muy simple. Tenemos cobertura en la educación básica, ahora lo que necesitamos es calidad. Ya no vamos a dedicarnos a aumentar el número de escuelas, eso ya los tenemos. Ya no vamos a preocuparnos si los niños van o no van a la escuela, eso ya está. Ahora lo que se trata es qué hacen en la escuela. Y se plantea todo el modelo de calidad, se plantea toda una política de objetivos, de actitudes, de aptitudes, es decir, todo este modelo que fue rompiendo con las políticas de los años 70. Se plantea el constructivismo, es decir, hay toda una gama de planteamientos aparentemente novedosos que venían desde los 70 pero que no se han implementado y que en el Acuerdo Nacional se plantea. ¿Por qué se llama Acuerdo Nacional? Porque en efecto hay un gran acuerdo nacional con el sindicato, con el magisterio, para que esto suceda. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto también administrativo, un impacto que tiene que ver con las políticas de descentralización
las políticas de desconcentración, es decir, de cómo se crean estas secretarías de educación pública dentro de cada estado. Y con el ANMEP, esto es lo que se da. Anteriormente había una administración central y de ahí dependía todo. No había descentralización. Ahora sí la tenemos. Y todo, pues tú pusiste las tres flechitas con esos tres colores, pues todo está en el régimen priista, ¿no? Ahí tenemos. El ANMEP tiene una vida medianamente larga porque viene planteado en el 92 y en el año 2002 se plantea un documento que se llama Compromiso Social por la Calidad y la Equidad de la Educación. ¿Qué se planteaba en ese modelo? Pues lo que se planteaba en realidad es un nuevo pacto donde aparecen otras figuras. ¿Cuáles son esas figuras? Figuras de la sociedad civil organizada, que están los empresarios, está el episcopado mexicano, ¿sí? Básicamente estos dos actores, ¿no? ¿Y qué plantean ellos? Participar en la educación. Cuando hablan de compromisos sociales con esos sectores. Y entonces se crea un pacto donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación está presente y lo promueve. Que están planteando también las nuevas tecnologías, están planteando la posibilidad de pasar a una educación por competencias, están planteando los indicadores educativos. Entonces, estas ideas pues van fluyendo durante todo este periodo y se concretan en este compromiso social por la calidad de la educación. Este compromiso social por la calidad de la educación en realidad fue solamente un documento, porque en realidad no tuvo un impacto para reformar planes y programas de estudio, por lo tanto continuamos todavía con los planes y programas que se ha planteado desde 1993 con el ANMEP. Pero ya hay una discusión, si es necesaria la presencia de otros sectores aparentemente no corporativos, como el sindicato, para avanzar en la educación. En una educación de corte más técnico, de corte más tradicional y de corte más empresarial. Entonces, recordemos que en 2002 ya no está el PRI, está el PAN en el gobierno. Entonces, aquí hay una visión desde este modelo, ¿sí? El Compromiso por la Calidad tuvo un impacto con un programa que se llamó Escuelas de Calidad, que planteó por varios años toda una política del régimen como política educativa. Pero reitero, no hubo cambios constitucionales. Luego, en el año 2008, se plantea la Alianza por la Calidad de la Educación, donde otra vez vuelve a haber esta alianza de sectores. Está el mismo sector y ahora lo que se plantea, el sector empresarial, perdón, lo que se plantea es una educación ya con evaluaciones, o sea, ya con evaluación externa, ya con la posibilidad de que se hagan evaluación para el ingreso, evaluación para la permanencia en el magisterio. Que no era nuevo, el ANMEP también creó un planteamiento de carrera magisterial para evaluar a los maestros para que elevaran sus salarios. Pero en este caso, lo que no se había hecho, y esto es una ruptura muy fuerte, que se empieza a discutir desde el año 2008, es la posibilidad de que los profesores entraran a una plaza compitiendo a través de un examen, independientemente de que si salieron de una normal o no, o bien dudando de que los conocimientos de una normal fueran los competentes para probar sus conocimientos en una plaza docente. Pues la Alianza por la Calidad, pues entonces esto nos planteó. Esta se hizo del gobierno de Felipe Calderón y en realidad toda esta política se planteó desde la ACE, ¿no? Y la ACE pues tuvo varias concreciones, que es, ¿sí? Donde se plantea un plan de estudios 2011, que tuvo vigencia todavía hasta el año 2018-2020, este plan de estudios, que estuvo coexistiendo primero con el modelo 2017 de la reforma de 2013 y luego estuvo coexistiendo con el modelo de la nueva escuela mexicana que se planteó de forma
experimental en el 2019-2020. Pues ahí está, entonces tiene una concreción. Y reitero, otra vez aparece la idea del sindicato como un aliado de la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo estas reformas. Reitero, ya discutiéndose fuertemente sobre la idea de la evaluación docente. Luego, en el año 2011 se plantea la reforma integral de la educación básica, la RIEP. De la ACE, pues, pasamos a la famosa RIEP. ¿Qué era esta reforma integral de educación básica? Bueno, pues la idea era crear una articulación entre los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la secundaria. Y esta cuestión pretendía, obviamente, consolidar todo el proceso de la evaluación, ¿sí? La idea de planilla, la idea de escala, la idea de enlace, o sea, exámenes, pruebas muestrales, la idea de PISA, para medir el aprovechamiento o los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, todo esto, digo, se viene discutiendo, reitero, desde inicios del siglo XXI, y con estas reformas se van metiendo diversos elementos y los van concretando. Entonces, en el caso de la reforma integral de educación básica, sí hay esa idea de concreción, ¿no? Y se plantea todo este modelo, pues, de evaluación externa en la escuela. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues es muy simple, es plantear una educación que tenga que ver con planteamientos técnicos, una educación que tenga que ser medible, una educación que ellos planteaban de calidad, una educación que planteara un régimen de competencias y un régimen de indicadores. Ya, son viejas las frases, ¿no? ¿Sí? Lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿no? Lo que no se mide, no se mejora. Es decir, toda esta idea de la evaluación externa, ¿sí? A partir de indicadores, a partir de los estándares curriculares, plantear todo un modelo ya más de corte más tecnicista, tecnocrático. ¿Qué está en el centro? Bueno, hay dos teorías, ¿no? Está en el centro la evaluación. Pero ¿cuál era el eufemismo? Plantear la evaluación o el centro que esté la niñez. El niño es el centro de la educación. O sea, recuperar este paidocentrismo al estilo de Rousseau, pero en realidad es un eufemismo, es decir, no es lo que realmente interesa. O sea, lo que realmente interesa es medir el conocimiento. No nos interesa exactamente el desarrollo integral, sino medir el conocimiento. Y los exámenes, bueno, se plantearon de forma muy agresiva y de forma permanente, ¿no? Entonces, de la RIEP, ya ahora sí tenemos la respuesta, ¿no? O sea, el modelo 2013 surge, pues, ¿sí? O sea, el modelo educativo de la educación obligatoria, llamado en 2013, surge de la RIEP y viene desde 1992. Es la propuesta más acabada desde 1992. Y en las anteriores reformas, el Estado mexicano no había avanzado a hacer cambios constitucionales. Había avanzado a través de acuerdos y con esos acuerdos podía diseñar materiales educativos y planes de estudio, pero no había tocado la Constitución en materia educativa. Eso lo hizo hasta 2013. Y es donde se enarbola toda esta discusión, es donde se concretiza, se sintetiza toda esta discusión llevada a cabo en los 20 años anteriores al 2013. ¿Sí? Y aparecen todos estos conceptos que había mencionado, como la idoneidad magisterial, la idoneidad del magisterio, y pedagógicamente se plantea un modelo en competencia, basado en el máximo logro de los aprendizajes de los niños y en la idea del éxito escolar. Hay varias metodologías, entre ellas
destaca las metodologías que tengan que ver con cada asignatura. Cada asignatura pues tiene una manera de enseñarse de acuerdo a la idea de esa asignatura y de esa disciplina. Entonces era un modelo, vamos a decirlo ahora sí, resolviendo nuestra primera pregunta al inicio, es un modelo tradicional, o sea, cargado de información, ¿sí? Una información, reitero, medible, que se puede evaluar, pero que no necesariamente se planteaba que los niños tuvieran una educación más activa, ¿no? Sino más bien era demasiado fragmentaria y era demasiado enciclopedista. Por eso este modelo de nueva escuela mexicana se plantea cómo relacionar las asignaturas a través de los campos formativos, de tal manera que las asignaturas no sean el eje fundamental del plan, sino los ejes articuladores. Y en este modelo educativo 2013, pues el centro son las asignaturas. Entonces se convierte como una mini universidad que a la larga se convierte en algo, en una información o un currículo cargado con demasiada información. Por lo tanto, tiendente a generar situaciones de aprendizaje memorísticas. Y aquí tenemos ya la conclusión, ¿no? O sea, a su izquierda, en el círculo, aparece el modelo educativo 2013, que se va convirtiendo, claro, y llega al modelo educativo 2017 de los aprendizajes clave. Ahí lo tenemos. Está al centro, obviamente, los aprendizajes clave y está, obviamente, la educación integral. Todo este modelo es de educación básica, lo circulan los campos formativos y lo circulan otras materias no académicas, ¿no? Como es la educación socioemocional. Y a su lado derecho tenemos esta articulación de los campos formativos de la nueva escuela mexicana, donde está al centro el concepto de comunidad. Y ahí hay un primer rompimiento. Y tenemos nuevos conceptos en cada campo formativo. Entonces, ahí están las diferencias. Entonces, recuperando un poco, haciendo un recuento, entonces decimos que todavía no tenemos resuelta la pregunta de dónde viene la nueva escuela mexicana. Lo que tenemos resuelto hasta ahora es por qué surge la nueva escuela mexicana. Y surge por estos vacíos, estas omisiones que tuvo las reformas de la época neoliberal, desde 1992 hasta el modelo 2013, que se termina en el modelo 2022 con la nueva escuela mexicana. Bueno, será tiempo pues ahora de resolver nuestra pregunta. Entonces, ¿dónde viene esta pedagogía de la NEM? Y mi respuesta pues, está planteada desde el inicio, ¿no? Esta pedagogía de la nueva escuela mexicana viene desde la escuela activa desde 1930. Resuelto esta parte, ¿sí? que a la historia no siempre le interesan los orígenes, pero en este caso yo sí quería plantearla así. La pregunta es muy clara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pedagogía en la NEM? Y leyendo el plan de programas para la educación preescolar y primaria y secundaria, esta propuesta curricular coloca a la comunidad en el centro. Ya lo veíamos en la figura, ¿no? Se trata la comunidad no como algo concreto, sino también es algo abstracto, que tiene que ver con relaciones pedagógicas de los procesos de enseñanza. La escuela, pues, no es una reproducción del hogar, ¿sí? Porque aquí también hubo esta discusión, ¿no? Entonces, si pasamos de una educación individualista por competencias, ¿sí? A una educación que está planteada con la comunidad, entonces el sujeto que aprende ya no depende solamente del sujeto, sino del contexto donde esté. Y entonces las personas se convierten no en personas independientes en su pensar, sino que están influenciadas por la comunidad.
y la comunidad les provee o les quita. Esa es una discusión fuertísima que se dio, ¿no? Ahora se aclara claramente aquí lo dice, ¿no? Se trata de no hacer una reproducción del hogar, sino que se prepara un escenario para el niño, donde el ambiente se depura y la escuela se convierte en algo especial para la formación del sujeto. Entonces, dicho lo anterior, ¿cómo es, pues, el impacto comunitario? O sea, ¿de qué manera, pues, la comunidad tiene el impacto en la escuela? Si los saberes de mi comunidad en la escuela los voy a replantear. Pues se convierte en otro planteamiento, ¿no? O sea, la comunidad, pues, entonces tiene una función, ¿sí? Como punto de partida. No es un punto de llegada, porque el punto de llegada, según se dice aquí, es el conocimiento del sujeto, el saber del sujeto. Y ese saber va a trascender la comunidad. O sea, no necesariamente va a afianzar los saberes de la comunidad, sino que se va a desmarcar de esos saberes de la comunidad. Entonces, es interesante la discusión, ¿no? Porque habíamos pensado al inicio, así como se veía, que la comunidad entonces estaba influenciando al estudiante y lo que había que hacer es aprender la comunidad. Y lo que se dice aquí no, es que el ambiente se depura. Y la escuela, al ser un lugar especial, se convierte en un espacio para preparar la formación del sujeto. Es como una pequeña burbuja, donde vienes de cierto contexto, entras a las aulas y ahí empieza una reconversión. Entonces, se trata, pues, desde la perspectiva hasta donde yo la entiendo, de pasar de un aprendizaje individual, centrado en competencias y el éxito escolar, a un aprendizaje interactivo, relacional, donde podamos problematizar la comunidad. Y si la comunidad tiene elementos positivos, se retoman. Y si la comunidad tiene elementos negativos, se discriminan. Y se trascienden los saberes y se mejoran. Entonces aquí la pregunta que yo planteo pues es muy básica, ¿no? Ya he dado respuesta. O sea, reproducir la comunidad o trascender la comunidad. ¿Qué es lo que plantea la nueva escuela mexicana? Trascender la comunidad, partiendo de los aprendizajes y conocimientos y saberes comunitarios. Entonces, ¿la comunidad es medio o fin? La comunidad es un medio para llevar a cabo los aprendizajes de los niños. No puede ser fin, porque si no, entonces se convertiría en una escuela reproductiva. Dicho esto, en términos de la comunidad, empezamos a decir que sí hay una ruptura, ¿no? Con el planteamiento 2013. Pero ¿de dónde viene este planteamiento que está aquí de la comunidad? Y revisamos, a su parte derecha, la pedagogía de la escuela activa o de la escuela de la acción, planteada en los 30. ¿Qué era esta escuela? Pues un movimiento que rompió con toda la política tradicional, donde Dewey, Kilpatrick, Klepper, muchos investigadores a nivel mundial plantearon la posibilidad de revertir la educación tradicionalista. En su libro, John Dewey, Democracia y Educación, el estadounidense John Dewey, nos plantea la educación como función social. Y entonces cuando la nueva escuela americana nos dice que el planteamiento de la educación de la nueva escuela americana es la comunidad, a lo que nos está remitiendo es a un concepto de educación que tiene que ver con un asunto colectivo. De aquí lo dice Dewey. Todas las acciones de un ser están asociadas con las de otros. Y hasta ahí no podemos renunciar a la comunidad. Y eso es comunidad. Pero ojo, es donde empecé a problematizar. Si nosotros reproducimos
el ambiente de donde vinimos, ¿sí? Si el ambiente de donde venimos nos define, entonces la escuela no educa, adiestra. Y no es lo mismo adiestramiento que educación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en pasar de un ambiente instintivo a la capacidad de pensar. Y entonces la escuela, entonces, por eso se convierte en un medio social educativo. ¿Por qué? Porque la escuela, lo dijo Diu, es una enseñanza consciente, deliberada, donde purga el medio. Es decir, no nos manda exactamente a nuestro contexto donde venimos, sino que lo purga, es decir, lo limpia. Y está este gran concepto de Dios, la escuela como un medio ambiente especial. Lo que decía yo, la escuela como una pequeña burbuja, pero no es una burbuja separada totalmente del mundo real, sino que es un lugar donde se experimenta el mundo real y se problematiza y por lo tanto se transforma. ¿Por qué la escuela tiene que ser un medio ambiente especial? Pues porque nuestros contextos, los de cada quien, los de cada alumno, los de cada estudiante, los de cada uno de nosotros, son contextos complejos. Y es imposible que un plan y programas absorba la totalidad de esos saberes y se los lleve y los traslape a la escuela. Eso es imposible. ¿Qué hace la escuela? También lo dice Diu. Un ambiente simplificado. Lo que hace es seleccionar. Selecciona lo específico y elimina, como lo dice aquí, rasgos perjudiciales que obstruyen la capacidad de pensar, lo que él llama hábitos mentales. Entonces, ¿cuál es la misión de la escuela, según Diu? Contrarrestar el ambiente social para que el niño se libere de las limitaciones de su grupo social. Entonces, la escuela no reproduce la comunidad, la transforma y la problematiza. Y entonces, ¿por qué la nueva escuela mexicana no habla con más claridad de esto? Porque en realidad sus planteamientos parecen empobrecerse un poco. Por eso yo coloco a Diu para explicar esta pedagogía de la escuela mexicana, coloco a Diu confrontando la nueva escuela mexicana. Y lo que yo encuentro es que Diu es más específico. ¿Sí? Y sus conceptos son mucho más específicos, mucho más aclarativos que estos, porque se prestan a la ambigüedad en la comunidad. Y por eso ha sido todo este debate nacional con todos los investigadores que se han anclado en defender el modelo anterior, diciendo que este modelo es muy experimental, muy ambiguo. Pero ya vimos que no es ambiguo. En realidad está muy simplificado. Entiendo, son planes y programas, y lo que hacen los planes y programas pues, es retomar realmente de varias teorías de varios lados. Pero yo creo que viendo a Diu podemos ver mejor la nueva escuela mexicana. Entonces, curiosamente, se cumple que el presente se entiende mejor por el pasado y aquí lo estoy planteando. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tiene razón Diu en que la escuela es un medio ambiente especial? ¿Y por qué es necesario que la educación trascienda el medio social de origen y trascienda las limitaciones del grupo social? Voy a plantear un ejemplo rápido. Bueno, dos. En 1928 Rafael Ramírez planteó esta discusión y dijo, los profesores tienen que diferenciarse de la comunidad donde van a trabajar o tienen que adaptarse y ser parte de esa comunidad. Y en 1928 Rafael Ramírez, un
excelente entendedor de la pedagogía de la Escuela de la Acción, formado en los Estados Unidos él, lo tenía claro. Dijo, no, el profesor lo que va a hacer es que no va a estar en el mismo nivel de la comunidad. Tiene que estar en un nivel más arriba para que en efecto sirva a esa comunidad para liberarse de las limitaciones que tiene esa comunidad. Entonces, reitero, este concepto de comunidad en la nueva escuela mexicana se había convertido en algo ambiguo, porque se creía entonces que la comunidad era lo más importante, que era el punto de llegada, no el punto de partida. Y con esto resulta que no, pues estamos problematizando un poco más. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es la comunidad mexicana actualmente? ¿Cómo es nuestra comunidad? Los diagnósticos nos lo han dicho claramente. Es una comunidad desgajada, desmembrada, que no tiene un tejido social. En muchos casos, dominada no por el Estado mexicano, sino por el crimen organizado. Entonces, si yo voy a plantear esa comunidad, ¿qué caso tiene que la escuela reproduzca eso? Y aquí tiene razón Dios. Lo que necesitamos es que la escuela libere de esas limitaciones, libere a nuestros estudiantes de ese contexto y les dé los elementos para problematizar su contexto. Pero entonces yo, ¿en qué estaba pensando? Pues en que la educación es para pensar. Y si creamos educación para pensar, creamos capacidad de discernimiento. Y podemos retomar el contexto, cosas positivas, pero también podemos trascender ese contexto de las cosas que nos limitan. ¿Ok? Primer concepto pedagógico de la NEM, la comunidad. Ya lo problematizamos. Pasemos a otro concepto que tiene la pedagogía. Las materias de estudio es otro concepto. Y fue también ampliamente debatido, las materias de estudio. A ver, ¿este nuevo plan de estudios tiene materias o no tiene materias? Las materias están implícitas en los ejes articuladores y en los campos formativos. ¿Por qué no tiene materias? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué se va a enseñar? Ya es una escuela que se va a vaciar. Entonces todas estas ideas empezaron a hacerse también ambiguas. Y entonces, pedagógicamente nos aclara la nueva escuela mexicana. Los contenidos planteados en la nueva escuela mexicana están presentes, solamente que están articulados con el saber y la realidad. Una relación teoría-práctica. Entonces, nuestra idea no es que los alumnos solamente aprendan español y matemáticas, sino que entiendan a partir de su vida real, y otra vez está la comunidad, otra vez está el contexto, ese saber, que lo problematice. Pero las materias se trabajan desde la realidad. Ojo, entonces no es que no haya materias. Lo que cambia es que hay una manera diferente de trabajarlas. Ojo, tampoco quiere decir que esto no estuviera en los modelos anteriores, 17. Trabajo por proyectos, pedagogías activas estaban presentes, solamente que no estaban de manera prioritaria. Eran realmente alternativos. Y aquí lo dice textualmente, lo voy a leer. El aprendizaje verdaderamente significativo se realiza cuando las y los estudiantes perciben información de su mundo inmediato en función de su proyecto personal y lo interactúan de lo abstracto, lo simbólico, material y efectivo. Este es un asunto netamente pedagógico, pero también está muy relacionado con un planteamiento piagetano, ¿no?
Todo conocimiento posterior parte de un conocimiento anterior, es decir, toda nuestra base de saberes está en lo que ya poseemos. Y todo el mundo aprende de lo simple a lo complejo. Ahí está planteado. ¿Cómo se hace la didáctica? Pues se plantean teorías y se implementa con la vida real. Y se plantea interacción entre contenido y proyecto personal. La idea es que la educación tenga sentido para los estudiantes. Y miren varios ejemplos, cómo enseña matemáticas o la historia. Pues es muy fácil, o sea, la matemática se enseña con el uso del dinero en la vida real. O la historia se enseña desde el presente, problematizando la comunidad. ¿Qué decía Diu de estos planteamientos, no? Y en su libro, ¿sí?, planteado, otra vez, Democracia y Educación, en otro capítulo nos habla de la naturaleza de la experiencia. Entonces, en realidad lo que estamos hablando de la pedagogía nos habla de una educación basada en la experiencia. Pero no es una experiencia solamente hacer por hacer, sino una experiencia que está conectada con hacer cosas. Es decir, es un aprendizaje por descubrimiento. Esto se llama aprendizaje activo. No se trata, pues, de plantear, ¿sí?, la experiencia sobre la teoría. Se trata de que la teoría sirve o es parte si se comprueba con la experiencia. Entonces, no hay una visión pragmática, sino que hay una relación teoría-práctica. Pero entonces, ¿cómo se convierte una experiencia en algo que no sea algo rutinario, en algo irreflexivo? Pues hay que pensar en la experiencia. Es decir, hay que plantear la inteligencia. Entonces, se trata, en otro apartado, pensamiento en la educación, se trata de qué tenemos para enfrentar el mundo. Se trata de almacenar saberes o de descubrir. Se trata de acumular información en la escuela o se trata de descubrir conocimiento, es decir, un aprendizaje activo. Y otra vez estamos en el planteamiento de que dijimos, la escuela reproduce o la escuela debe transformar. ¿Sí? Se trata, pues, de aprender haciendo. Plantear las cosas esenciales para después ir a las cosas más definidas, más técnicas. Ya les había dicho que por qué las pedagogías activas habían tenido, digamos, poco éxito y la escuela tradicional ha tenido más éxito. En el planteamiento que hace Vasconcelos en su libro, en los años 30, ya un Vasconcelos exiliado, un Vasconcelos que no escribe con los dedos, sino como dice Luis González, escribe a veces con los puños. En el libro de Robinson a Odiseo nos plantea la crítica a Diu, y lo critica de ser un experimental con la educación. Y lo dice así claramente Vasconcelos. Necesitamos profesores experimentados, no profesores que experimenten, pensando que la escuela nueva, la escuela activa, era un experimento. Y se catalogó a dejar a Diu solamente pensando que la educación era hacer, sin pensar, y que el hacer no era independiente, sino que se planteaba por la influencia de la comunidad. Ahí está una respuesta. O sea, ¿por qué las pedagogías tradicionales tuvieron eco? Bueno, porque bajo estas concepciones se creía que se experimentaba y había un mal entendimiento de estos planteamientos de Diu. Reitero, hoy retomamos en la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la respuesta que tiene Diu a esto? Por supuesto no se la dio Vasconcelos, ¿no? Pero está muy claro, o sea, para Diu no hay oposición entre lo práctico y lo intelectual. ¿Cuál es el problema? El problema es
que si hace demasiada práctica sin reflexionar y pensar, no estamos hablando de una experiencia. Estamos hablando de una rutina, de una repetición de cosas. Y si hacemos eso, estamos reproduciendo el medio. Y si reproducimos el medio, estamos adiestrando, no estamos educando. Ese no es el planteamiento de Dios. ¿Sí? Se trata de plantear una acción de la teoría, pero pensada. Y una acción que trascienda lo rutinario y plantee la libertad. Es decir, que no me digan qué pensar. Porque si yo hago las cosas y alguien me dice lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto ya no se convierte en una relación teoría-práctica. Ya no es un saber independiente. Entonces, reflexión e independencia en el saber, dejar la heteronomía, era la gran apuesta de Dios. Reitero, para mí, mejor dicho en palabras de Dios, y que la nueva escuela mexicana tendría que recuperar realmente este bagaje, reproblematizarlo y plantear las cosas con más claridad para que esto en verdad esté claro, ¿no? Porque en realidad este planteamiento de la escuela mexicana pues es el planteamiento de la escuela de la acción. Pero reitero, no se dice explícitamente. Y yo creo que tendría que haber un reconocimiento de ello porque ha sido parte de nuestra historia de la educación y además de un proceso pedagógico exitoso en este país. Hay que reconocerlo. Quiero terminar mi exposición pensando en lo que les dije al final, ¿no? O sea, al inicio, perdón. ¿Qué elementos de la nueva escuela mexicana están presentes de la escuela de la acción? Y ya lo dije, la escuela actual, el presente de la nueva escuela mexicana, sí lo podemos ver desde el pasado, de la escuela activa, desde Divo. Y aquí lo dice. Al plantear el saber desde la experiencia y la comunidad y la relación entre escuela y comunidad y la escuela como un ambiente especial, ¿sí? Se sostiene este planteamiento en la nueva escuela mexicana. De hecho, en lo que les acabo de leer, está prácticamente planteado tal cual. Quizá ahí está la gran discusión que seguramente le tocaría a los nuevos consejos técnicos discutir, es qué es lo que se tiene que globalizar en los contenidos. ¿Hay que globalizar asignaturas o hay que globalizar experiencias reales para aprender las asignaturas? Pero aprender significa saber, significa conocer. Y conocer, dice Diu, significa saber hacer, pero también significa saber pensar. Es decir, hay una idea por trascender, adiestramiento y educación. Y la nueva escuela mexicana, creo que, palabras más, palabras menos, está planteando ello. Solamente que reitero, con algunas ambigüedades que no han sido totalmente aclaradas, pero que, en mi opinión, Diu nos la aclara mejor, nos da perspectivas más claras sobre lo que podríamos hacer con el futuro de la nueva escuela mexicana. Pues miren, por mi parte sería el planteamiento que les traigo. Pues me gustaría abrir un ejercicio con ustedes de preguntas, de diálogo, de respuestas. Pues adelante, maestro Alfredo. Gracias, maestro Marcelo. Doctor Marcelo, nos hiciste recordar esas clases de sociología en la normal. Un poco. Todos los planteamientos sociológicos sobre la comunidad, cuestiones de John Dewey, esas Sí. perspectivas de la política social y de la teoría social, en donde me hiciste recordar planteamientos, bueno, cosas que a uno se le quedaron muy firmes, como decía John Dewey, que el fin de la educación es mejorar la sociedad. Así es. Hablaba de esa supervivencia social. Y en torno a eso giran algunas preguntas que
que hemos recuperado de las redes sociales y aquí de la misma plataforma en torno a conceptos que tú fuiste manejando en tu exposición, doctor Marcelo. Una primera pregunta, doctor Marcelo, dice, si la nueva escuela mexicana es resultado o respuesta a la reforma 2013, ¿sería un equívoco considerar a la nueva escuela mexicana como eco de la escuela rural mexicana de la década de 1920? Okay. Ok, vamos contestando por preguntas, ¿sí, verdad? Sí, adelante, doctor Marcelo. Sí, sí, claro, o sea, sería lógico entenderlo, ¿no? Porque aquí lo que yo estoy jugando un poquito son con los conceptos entre causa y origen, ¿no? O sea, en mi opinión, lo que lleva a la reforma de la nueva escuela mexicana o el planteamiento de la nueva escuela mexicana es las limitaciones que tiene la educación neoliberal que se ha planteado en los años 90. Pero no la trasciende del todo, reitero, de que dejó las evaluaciones, ¿no? Y ahí es una causa por la que cambia un poquito la educación, ¿sí? Pero entonces, cuando se problematiza y se dice, también tenemos que diferenciarnos de la reforma 2013 como modelo pedagógico, como modelo educativo, como concepciones educativas, entonces es cuando se plantea la discusión del modelo 2022. Entonces, yo no, digamos, lo que yo sí planteo es que no es exactamente igual a la escuela activa, escuela de la acción, pero sí tiene varios elementos, como traté yo de relacionarlos, que sí nos llevan a pensar que sí hay esa ruptura. O sea, yo realmente lo que sostengo, lo planteo como causa, lo que en realidad digo es que sí trasciende la política neoliberal desde el 92 al 2013, porque recupera planteamientos pedagógicos que contraponen a la educación neoliberal. Y cuando recupera los planteamientos pedagógicos, lo retoma en efecto de la escuela activa. Digo, ya lo estuve yo retomando. Entonces, a mí no me parece que sea que se contraponga, pues, en este caso, al modelo de los años 30, ¿no? O sea, me parece a mí que tiene elementos muy parecidos. Ok, gracias, doctor Marcelo. Hay algunas preguntas enfocadas a la comunidad, al concepto que estabas manejando. Dice una, si la política no ha logrado generar una igualdad en las condiciones de las comunidades desde la revolución, la nueva escuela mexicana, ¿qué va a lograr en la comunidad? Realmente la nueva escuela mexicana, realmente la escuela va a lograr cambios o mejoras en las condiciones de las comunidades. Sí, es una buena pregunta, sí. Porque luego también este planteamiento puede llevarnos a la educación como palanca de desarrollo, ¿no? Que también fue un discurso de la época neoliberal, ¿no? O sea, con la educación podemos transformar todo, sin transformar las condiciones políticas y sociales y económicas. No, o sea, en realidad yo creo que el planteamiento no es tan ingenuo con Dieu. No es un planteamiento ingenuo. Porque en realidad lo que él plantea es a través de mejorar el pensamiento, a través de enseñar a las personas a pensar, es como pueden figurarse un mundo mejor. Entonces la escuela contribuye a cambiar su concepción de la comunidad, que eso les va a permitir la acción
colectiva, política, más adelante, para transformar las condiciones que lo limitan. Pero entonces, la educación es, digamos, un elemento inherente, planteado o anclado en esta vieja discusión de la educación como fin en sí misma, no la educación como un instrumento de, como se planteó en la época neoliberal. En la época neoliberal la educación tenía un fin instrumental, es decir, nos educamos para mejorarnos económicamente, nos educamos para trascender nuestros orígenes y mejorarlos en comparación con nuestros padres. Pero es una visión utilitaria que olvida que la educación tiene un fin en sí mismo. Entonces, la educación significa llevar al humano, al ser humano, a una visión superior de las bestias, ¿no? O sea, eso quedó muy claro en los años 70, que se decía así, ¿no? Tenemos que diferenciarnos de ellos y la diferenciación está en el pensamiento. Y entonces la educación sirve para ello. Entonces yo digo que este planteamiento, digamos, no es ingenuo, o sea, en realidad lo que nos plantea es rediscutir esta parte de que la educación, sí, su función, la escuela, su función es generar las condiciones de pensamiento de la nueva sociedad. Y a partir de esas figuraciones surge lo demás, ¿no? Pero no es el único elemento, ¿no? No es el único elemento. Pero como dice Amar, ¿no? Sin educación no podemos transformar las cosas, ¿no? Pero no es el único elemento. Muy bien, doctor. Sí, porque aquí este comentario hace referencia a que las escuelas tienen muchos problemas en la cuestión de las condiciones, desde infraestructura hasta, o sea, también fregadas, en una palabra. Ir a una escuela de una comunidad rural, de una comunidad, están fregadas las escuelas, ¿sí? Tienen muchos problemas, inclusive de ni siquiera materiales para hacer el aseo, pues. Y entonces, ¿cómo se piensa que la escuela, con esas condiciones, tenga la capacidad de modificar las condiciones de la comunidad? ¿Sí? En ese sentido va Claro, claro. este comentario. Sí, pero fíjate que aquí está esa discusión, ¿no? O sea, si nosotros planteamos la comunidad como un ente sin problematizar, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que estamos mal? Pues es a través de problematizar la realidad. Entonces la escuela tiene que plantear eso, ese modelo. Y en base a ese conocimiento, es como las personas, ¿sí?, se empiezan a dar cuenta de que las condiciones sociales en las que viven tienen que trascenderlas. Pues reitero, pero si la educación no cumple la función de enseñar a pensar a las personas, lo que vamos a pensar es que eso es natural en nuestro ambiente y que no es necesario cambiarlo, o bien que no podemos cambiarlo. Te reitero, o sea, la educación tiene fines mucho más superiores que fines instrumentales, ¿no? Y creo que por ahí está la idea de Dios, ¿no? El planteamiento. Ok, dice otra pregunta en el mismo sentido, dice, ¿no crees que la nueva escuela mexicana es mucha política, mucho ruido y poco avance en cambiar el sistema educativo mexicano y sus condiciones? O sea, mucho ruido y pocos logros. Bueno, o sea, mi opinión es que sí hay una política educativa que no ha sido bien explicada. En eso sí creo que está claro, y esto está demostrado si uno revisa la mayor parte de los contenidos de los consejos técnicos escolares que se hace cada mes. Uno se fija que hay reiteraciones por tratar de que los profesores entiendan el modelo. Ahí me parece que hay un problema, o sea, sí, en efecto. Ahí me parece que hay
mucha política y realmente no se cambia nada, porque no han logrado bajar el modelo o a plantear claramente con los profesores cuál es el cambio esencial que el Estado mexicano plantea. ¿Cuál es la ruptura pedagógica, cognitiva que quieren con los profesores? Pues no está muy claro y esto se convierte en cuestiones con demasiados tecnicismos, y que lo que llevan los profesores es anclarse en modelos, obviamente, que ellos consideran que ya dominan. Y por lo tanto esto no trasciende. Entonces ahí sí creo que sí estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en de que sí hay mucha política y realmente hay pocos cambios, ¿no? Porque lo que planteó el modelo de la nueva escuela mexicana, pues es romper cognitivamente, epistemológicamente y pedagógicamente con los modelos neoliberales en educación. Pero al magisterio no se le preparó con esos elementos para hacer esas rupturas epistémicas. Y ahí creo que está ese gran problema, ¿no? Porque nosotros seguimos pensando, por ejemplo, las materias, ¿sí? Como un conjunto de conocimientos, cuando realmente lo que debemos plantear un conjunto de experiencias partidas de la comunidad para que esas materias sean accesibles a los estudiantes a través de las metodologías activas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que sí hay esa idea, ¿no? Y ahí puede ser un pequeño fracaso. Pero en lo que no podría, a lo mejor tendría mis consideraciones es que sea demasiada política. Yo creo que sí hay una intención transformadora, yo creo que sí hay contenido en el planteamiento del modelo educativo 2022, pero reitero que no se ha podido leer desde las perspectivas adecuadas y por lo tanto esto no ha llegado a concretarse del todo, ¿no? Y pues ya se fue el sexenio y creo que esto sigue todavía, ahí veremos, ¿no? Muy bien, doctor Marcelo, coincidimos en eso. Dice ya para ir cerrando, Marcelo. Okay. Otra pregunta con relación a esto dice, las políticas en la formación docente y actualización, ¿sí cree que estén a la altura de la misión de la nueva escuela mexicana? Sí, bueno, no abordé yo esta parte de la formación, pero vamos a decir que es un modelo implícito, ¿no? Y es un poquito la pregunta anterior se relaciona, ¿no? Si vamos a hacer un cambio educativo, necesitamos también hacer cambios administrativos con el profesorado. Necesitamos un nuevo pacto con el profesorado, porque sin el profesorado no podemos hacer los cambios. Y si en el profesorado hay resistencias, o hay ambigüedades, o hay malos entendidos, esto no va a funcionar. Entonces, todas las políticas, todas las reformas educativas eficaces en nuestro país tuvieron que trascender esa parte de negociación de muchas maneras, políticas y cognitivas, con sus profesores, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que esta política no ha podido hacer ese ajuste, porque tiene una limitación estructural, ¿no? Al no relacionarse con políticas de descentralización más radicales, como las de 1992, al no tocar esa parte de descentralización y plantear más autonomía dentro de los sistemas educativos y por lo tanto hacer una autonomía real en las escuelas de los profesores, porque sigue habiendo desconfianza en que los profesores puedan hacer sus trabajos de manera independiente y lo puedan hacer bien, mientras no haya esa ruptura, el Estado mexicano va a seguir dictando las políticas. Y un proceso de transformación tutelado desde el Estado tiene pocas posibilidades de transformarse y de concretarse, porque el Estado tiene una estructura
rígida, burocrática, que si no la flexibiliza, sus mensajes llegarán siempre entendidos en forma contraria. Entonces yo lo que creo en esta política de formación es que eso no la cambiaron. Ellos siguen pensando que mandando contenidos desde el centro para que los profesores lo asimilen y reiterarles mes por mes los mismos conceptos, creen que los van a entender. Pero en realidad no es un asunto mental, de entendimiento. El asunto es un asunto de que la estrategia está mal planteada. O sea, si el modelo dice que es un modelo de transformación, un modelo planteado en pedagogías activas, un modelo planteado en pedagogías de mayor libertad y flexibilidad, y el Estado mexicano sigue proviendo todos los materiales, sigue planteando toda una política de formación desde arriba, sigue planteando cursos que no tienen que ver con la realidad de los profesores, que no los llevan a problematizar su trabajo, que no los llevan a entenderlo de otra manera, entonces ahí no tenemos ninguna ruptura y por lo tanto los resultados van a ser los mismos, ¿no? O sea, no va a haber, ¿no? Relación entre la nueva escuela mexicana y la política de formación. Entonces yo estoy de acuerdo también en esta parte. O sea, la política de formación se quedó en aquel modelo de cascada de 1992, donde pensamos en capacitar a los maestros y no los consideramos como profesores con saberes, con capacidad de autonomía y con responsabilidad para llevar a cabo las transformaciones de las escuelas. Sigue habiendo una desconfianza enorme porque los profesores puedan cumplir esa labor. Y es entendible, ¿no? Es entendible porque nuestro sistema educativo nunca ha estado bajo ese modelo. Siempre hemos tenido un modelo tutelado desde el centro. Tiene sus contras porque también se presta a muchas simulaciones, ¿no? O sea, pensamos que estamos haciendo las cosas como dice la Secretaría, pero en realidad estamos solamente haciendo una pequeña parte. Por ejemplo, los consejos técnicos escolares, habría que problematizarlos, ¿no? O sea, se hace lo que ahí dicen los documentos o las reuniones se van por otro lado y los productos que se dan en esas reuniones no tienen a veces nada que ver con la escuela. O sea, todo ese tipo de cosas, pues en realidad nos lleva a toda esta política de formación. Entonces, totalmente de acuerdo, esto necesita dar mayores pasos, mayores señales de que vamos por una nueva educación, pero también un nuevo magisterio. Un nuevo magisterio que ya tiene mayoría de edad, es decir, que ya tiene capacidad de pensar y que puede tomar decisiones correctas para transformar la educación del país, que tiene esa formación. Pero reitero, todavía no se da ese paso, ¿no? Está muy claro en la política de formación. Muy bien, doctor Marcelo. Buenos planteamientos, buenas reflexiones que nos hiciste generar, en el sentido de conectar cosas que no habíamos pensado así muy a profundidad con respecto a la nueva escuela mexicana y esta idea de la comunidad, esta vinculación que haces muy bien con DIU, estas cuestiones con la escuela nueva y que tienen que ver con una visión que se integra pues a la nueva escuela mexicana. Cada ponente que te antecedió y los que restan del seminario les van a ofrecer una parcela importante para poder entender esta visión de la nueva escuela mexicana. Entonces agradecemos de buena manera, doctor Marcelo, tu aportación, el haber brindarnos este tiempo de tu trabajo para poder hacernos extensivo estas reflexiones y aportarnos estas ideas que tienen que ver con entender a la nueva escuela mexicana, que es el centro de este seminario. Entonces, en agradecimiento a compartir esto con nosotros, doctor Marcelo, me voy a permitir leer la constancia que se te va a hacer llegar más adelante, ya la pusieron en la pantalla, que dice lo siguiente: la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria Histórica del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a Marcelo Hernández Santos,
por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Ciudad de México, 23 de abril de abril 2024. Lo firma el doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para el Magisterio, el maestro José de Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, y el doctor Jalil Anulfo Morales Dueñas, coordinador general del seminario. Entonces, con esta constancia extendemos un agradecimiento a tus aportaciones, como siempre, dispuesto a compartir toda esa experiencia que has acumulado en tu lectura, en tus investigaciones, en tus reflexiones en torno a la formación docente y obviamente a la cuestión histórica en la cuestión de la formación docente. Muchas gracias, doctor Marcelo. Agradecemos tus aportaciones y los invitamos al público presente a presenciar el próximo martes la sesión 11, ya está ahí el cartel de la sesión 11, que la va a dar el maestro Luis Hernández Navarro, que se llama ¿Cuánta novedad hay en la nueva escuela mexicana? Como continuidad a lo que expuso aquí el doctor Marcelo. Entonces los invitamos el próximo martes, si no me equivoco, 30 de abril, para presenciar esta sesión número 11. Gracias, doctor Marcelo. Y estamos en comunicación y pendientes del trabajo que realizas. No, al contrario, gracias a todos ustedes, a Jalier, a ti, a toda la institución, a la de Jesús, por seguir invitando a estos eventos que estamos desde el inicio y ojalá no sea la última vez. Mucho gusto saludarlos. Te van a seguir invitando. Bueno, perfectamente, me voy feliz con eso. Prepárate para el tercer seminario. Perfectamente. Dale, muchas gracias. Ándale, doctor Marcelo. Muy bien, estudiantes y docentes que nos acompañan. Entonces ahí está el recordatorio para la siguiente sesión. Y les recordamos que suban su reflexión, no lo dejen para el último, hay que subirla antes del martes que se cierra la plataforma. Y entonces nos vemos el próximo martes en la sesión número 11. Agradecemos su presencia y el trabajo que nos compartió el doctor Marcelo. Mucha suerte, que tengan buena semana y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien y muchos saludos. Hasta el próximo martes. Hasta luego, profe, que tenga bonito día. Hasta luego, maestros. Igual nos vemos. Perfecto, muchas gracias, maestro Isaac. Voy a cerrar ya la sesión. Y muchas gracias, nos estamos viendo el próximo martes. Que estén muy bien, que estén muy bien.